La muerte de mi padre fue algo demasiado triste para todos nosotros. Durante sus últimos días nos dejó recomendaciones a cada uno. Nos hizo pasar a su cuarto por separado para hablarnos en privado. Casi al final de todo fue mi turno. Él me confesó que por ser su hijo favorito me había puesto el nombre de su propio padre, es decir, mi abuelo. Me pidió como última voluntad que mi primer hijo lleve su nombre, igual como mi abuelo se lo había pedido a él. Yo le tomé las manos y se lo prometí mirándole a los ojos, que ya para esas alturas estaban bastante opacos y nublados por la muerte. En algún punto lo observé que ni siquiera podía mirarme a mí. Tenía la mirada perdida y miraba hacia otros lados. Los años pasaron y yo me enamoré de una chica que correspondió a mi amor. Pero nunca olvidé la petición de mi padre. Por eso cuando nació mi hijo, no anduvimos buscándole ningún nombre, simplemente le puse Pedro, tal como se llamaba mi padre y mi abuelo. Todos decían que se parecía mucho a su abuelo. Ni papá ni mamá decían, este niño es puro abuelo. Mi hijo solía llorar mucho. En brazos de su madre le era difícil calmarse. Pero siempre que yo lo tomaba en mis brazos se quedaba mirándome atentamente el rostro y sonreía hasta quedarse dormido. Lo tienes engreído, me decía mi esposa, pero la verdad es que apenas y lo veía durante el día, porque yo más pasaba trabajando y el bebé pasaba con ella. Un día cuando mi hijo dormía le abrí los ojos para confirmar si estaba dormido totalmente, pero descubrí que en su retina tenía 2 manchas rojas. Aquello me preocupó, pensé que era algún problema de visión con el que había nacido. Así que inmediatamente lo llevamos al pediatra. Pero él dijo que aquello era algo congénito, quizá hereditario. Era raro porque ni mi esposa y yo lo teníamos. Así que hablé con mi madre y me dijo que aquellas manchas rojas también las tenía mi padre. Fue la primera vez que creí en aquello de la reencarnación. Mi hijo fue creciendo y sentía especial afición por las plantas, los animales, pero más que nada por las aves, igual que mi padre, a quien le gustaba criar gallinas, tener pajaritos enjaulados para que le canten todo el día, incluso tenía crías de codornices. Un día mi hijo me pidió que le comprara pollitos, quería criarlos hasta que estén bien grandes para hacerlos sus mascotas. Me pareció bien. Aunque él estaba de apenas 6 años, para mí era algo normal que quisiera tener mascotas. Cuando mi hijo cumplió los 7, lamentablemente mi madre falleció. Y antes de morir me pidió que me hiciera cargo de la casa, que me la daba para que viva allí junto con mi familia, me dijo. Nos mudamos, tanto para honrar la voluntad de mi madre como para tener por fin algo propio donde vivir. La primera noche escuchamos ruidos en el ático. Parecía que alguna plaga de ratones había hecho su hogar en ese lugar abandonado de la casa. Cuando estábamos a punto de dormirnos, escuchamos unos pasos fuera del cuarto. Mi esposa y yo nos despertamos muy asustados y descubrimos que mi hijo no dormía con nosotros y no estaba en la cama. Lo buscamos en el baño, en otros cuartos de la casa, pero no estaba. Fue entonces que pensamos en el ático. Ayudado por unas linternas, pudimos ver que mi hijo estaba allí arriba dormido. Había subido, no sabemos cómo. Cuando lo alumbramos, abrió sus ojos, se asustó mucho y comenzó a gritar. Cuando por fin logramos calmarlo, le preguntamos cómo había llegado allí. Nos dijo que recordaba haber soñado con su abuelo, que lo había visto entrar al cuarto sin abrir la puerta, que cuando el abuelo lo tomó en sus brazos, todo se le oscureció y no recordaba más nada. Le preguntamos si él lo había llevado al ático, pero él nos dijo que la verdad que no lo recordaba. Esa madrugada pusimos a dormir a nuestro hijo en medio de nosotros, mientras esperábamos que amaneciera pronto. Cuando llegó el día nos pusimos a revisar el ático y allí encontramos un libro bastante viejo con fotografías de mi padre, de mi madre y abuelos. En la portada del libro había una cruz muy grande con un círculo ovoide encima y unas alas desplegadas. Era un libro extraño, no parecía un álbum de fotos normal.
El libro además tenía pentagramas dentro, cosas oscuras aparentemente pertenecientes a algo siniestro. No quise decir nada, pero supe de inmediato que se trataba de algo extraño. Mi esposa también guardó silencio. Tomé el libro y me lo llevé, asegurándole que investigaría. Me puse a revisar en internet y encontré que aquel símbolo era una cruz egipcia, una especie de jeroglífico llamado Ankh. Esto estaba en la portada de aquel libro y tenía que ver con la reencarnación de las almas. El libro, según investigué, había sido escrito por un militar español llamado Antonio Ruiz, quien decía que el alma humana, de acuerdo al descubrimiento de la verdad que haya alcanzado en vida, reencarnaría en un tipo de cuerpo o en otro. Los pentagramas y algunas escrituras que estaban en el libro habían sido escritos por este militar, desconocido para mí hasta el momento. Sorprendido volví a la casa. Mi esposa estaba muy alterada cuando llegué y estaba empacando todo nuevamente. Muy nerviosa me dijo que había encontrado a nuestro hijo hablando solo y que parecía estar hablando con alguien más, aunque ella le hablaba no le hacía caso. Cuando le pregunté a mi hijo, me dijo que una sombra le hablaba, que le decía que no debía irse de la casa, que si lo hacía iba a tomar la vida de sus padres. No quise contarle a mis hermanos para no alarmarlos, pero estaba decidido a irme de aquella casa antes de que anochezca. Esa noche se desató una lluvia torrencial. Al intentar arrancar el auto descubrimos que el motor estaba ahogado. Pisé lentamente y hasta el fondo del acelerador para intentar movernos, pero fue imposible. Mi esposa me sugirió que pasemos allí la noche. Lo importante era no entrar a aquella casa, así que así lo hicimos. Mantuvimos eso sí vigilado a nuestro hijo. Temíamos por la vida de él y de que volviera a entrar o que alguien se lo llevara. Dentro de la casa se veían luces encendiéndose y apagándose. Quise entrar a investigar, pero mi esposa me lo impidió. Cuando vi que ella estaba dormida, entré a la casa. Una vez dentro encontré que los muebles y todas nuestras cosas empacadas estaban desempacadas y arrojadas en desorden por todo el piso. Fue entonces que escuché la voz de mi madre llamándome y me aterré. Me asusté demasiado. Era la voz que yo recordaba cuando era un niño. Subí a revisar y fue entonces que encontré a mis hermanos completamente desnudos. Sonreían mientras que el cadáver de mi padre estaba en el centro de un pentagrama. Me paralicé de miedo. No pude gritar ni correr. Recé a Dios pidiéndole fuerzas. Imaginé a mi esposa y a mi hijo. Eso me llenó de algo de valor y corrí hasta el auto. Pero cuando abrí las puertas, mi esposa no estaba ni mi hijo. Quise ingresar nuevamente, pero la puerta estaba cerrada. Quise derribarla, pero no pude. Las ventanas, selladas con vidrio y hierro, eran como impenetrables. De repente la lluvia cesó y escuché las voces de mis hermanos unidos en una oración extraña y macabra. Atamos todo espíritu de muerte que se cierne alrededor de tu vida, decían. En el poderoso nombre de Belfegor, ordenamos a cada órgano muerto de mi padre que vuelva al cuerpo de este niño y rechazamos todo espíritu de muerte en su cuerpo, que su alma abandone la sepultura. Fue entonces que un rayo me despertó. Descubrí que aún estaba en el cuarto junto a mi esposa y mi hijo. Aquello parecía haber sido una pesadilla. Pero la mañana siguiente fue extraña. Encontré el motor del carro aún ahogado. En el ático no encontré aquel libro. Había desaparecido, pero sí encontré una cruz de Ankh dibujada en el piso y el pentagrama. Mi hijo me sonrió. Me dijo que la había dibujado él mismo y que lo perdonara. Que ahora sí estaba feliz, porque al fin se sentía en su casa. ¿Qué les pareció? Déjenos sus comentarios y compartan sus pensamientos. No olviden suscribirse para más contenido fascinante y activar las notificaciones para no perderse nada. Si les gustó, denle un like y compartan con amigos que amen lo paranormal. Acompáñenos en esta aventura de descubrimiento y suspenso.